Hola, gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Es la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa. La urna está abierta. Abrimos la urna de cristal para que usted participe de las acciones del Gobierno Nacional. Con un clic en nuestra página de internet www.urnadecristal.gov.co, usted puede preguntar por asuntos que son de su interés. Además, sus comentarios nos pueden llegar también a través de Twitter en @urnacristalgov o en la página de Facebook Urna de Cristal. Esta semana tendremos en nuestro programa el informe sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Señor presidente, bienvenido. Andrea, muchas gracias y un saludo afectuoso a quienes nos acompañan en esta Urna de Cristal TV. Hoy volvemos a hablar sobre un tema que es esencial para consolidar un futuro de paz, un futuro de progreso y un futuro de equidad para nuestro país. Me refiero a la reparación de las víctimas y a la restitución de las tierras a los campesinos que fueron despojados por la violencia. Un país herido como el nuestro por tantos años, tantas décadas de violencia absurda, de golpes entre hermanos, necesita atravesar con decisión el camino de la reconciliación y reconocer y reparar a sus víctimas para poder seguir adelante. Es una obligación moral y es una necesidad sentida de nuestro gobierno, y así se ha entendido, y por eso nos comprometimos a atender, promoviendo una ley histórica que fue aprobada por el Congreso Nacional y que sancioné en junio del año pasado. La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras comenzó a implementarse el 1 de enero de este año a través de entidades como la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas. Y hemos comenzado a trabajar con toda la decisión, con todo el esfuerzo y sobre todo con mucho entusiasmo. Hoy, algo más de 7 meses desde el inicio de su implementación, tenemos ya resultados importantes para mostrarle al país. Y de eso se va a tratar la presente Urna de Cristal TV. En los primeros 7 meses del año se repararon más de 55,000 víctimas con una inversión de 330,000 millones de pesos. Óigase bien, 330,000 millones de pesos ya se le han entregado a 55,000 víctimas. Nuestra meta para este año es llegar a más de 115,000 personas reparadas. Este proceso implica, por supuesto, mucho más que la sola reparación, y por eso es bueno poder contar que ya creamos un registro único de víctimas, que se abrió además el primer centro regional de atención a las víctimas en Bogotá, y se cuenta con 63 puntos de atención a nivel nacional, y que también está operando un centro de atención telefónica con línea gratuita nacional. En cuanto al proceso de restitución de tierras a los campesinos despojados, se han recibido ya más de 18,500 solicitudes de ingreso al registro de tierras despojadas y de tierras abandonadas, que corresponden más o menos a 1.500.000 hectáreas en todo el país. Estas solicitudes se están convirtiendo en demandas, ese es el proceso, demandas que serán estudiadas y decididas en procedimientos ágiles por los jueces y los magistrados agrarios que creó la ley y que estamos capacitando. Esperamos que a más tardar en octubre comiencen a producirse los primeros fallos de restitución y empecemos así a cumplirle a tantos colombianos que tuvieron que abandonar sus parcelas por intimidación de los violentos. Estos son solo unos datos de lo que hemos avanzado, una muestra de lo que hemos avanzado.
pero quisiera dejarlos con los directores de 17 entidades, porque son 17 las entidades que forman parte del sistema de atención y reparación a las víctimas y a la restitución de tierras, para que ellos les cuenten con más profundidad, con más conocimiento ya de los detalles, cómo va el proceso y qué tenemos que hacer para que sea exitoso. Hemos rendido cuentas a los ciudadanos, al país, sobre todas las áreas de responsabilidad del gobierno. Y hoy, con un sentido que podríamos llamar un sentido de historia, lo hacemos en un tema tan importante como es el tema de las víctimas y la restitución de tierras. Sí, señor presidente, como usted lo dice, tenemos 17 entidades que presentarán en este programa sus ejecuciones, lo que demuestra el interés del Gobierno Nacional en la implementación de la ley. Todas ellas pertenecen al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuya coordinación está a cargo desde el mes de enero de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Estamos con Paula Gaviria, su directora. Paula, ¿cuál es la importancia de este sistema? El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha tenido importantísimos avances desde enero de este año. Tenemos dos COMPES, uno de financiamiento de la ley por 10 años, que nos asegura los recursos mientras está vigente la ley de víctimas, y un Plan Nacional de Atención y Reparación Integral, en donde 37 entidades del Estado nos pusimos de acuerdo en la persona, en la víctima, en garantizar la prevención de nuevas violaciones, la atención integral, la asistencia integral a esa persona con la salud, la educación, la vivienda y la reparación integral. Y sobre todo garantizar que lo que le pasó nunca más le vuelva a suceder. Igualmente, este sistema ha logrado que las entidades territoriales se articulen, como la ley prevé que lo hagan, a través de incorporar en los planes de desarrollo lineamientos para las víctimas. Igualmente, a través de la instalación de más de 900 comités de justicia transicional en los diferentes municipios y gobernaciones del país. Aquí se cuenta con planes de acción para articular toda la política a nivel territorial y dar respuesta efectiva, integral y oportuna a cada una de las víctimas que se encuentran en el territorio. Finalmente, el sistema también ha logrado unos mecanismos de participación, la inscripción de más de 800 organizaciones para participar en estos mecanismos y una plataforma por el momento transitoria mientras discutimos el mecanismo que nos va a guiar por el resto de años que está vigente la ley, que es el protocolo de participación, buscando que la ley integre a todas las entidades del sistema, que integre a todas las víctimas como eje central de la política e integre, por supuesto, a la sociedad colombiana en general. En unos minutos volvemos con usted, doctora Paula, porque comenzamos con este recorrido por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para saber cuál ha sido su gestión durante la vigencia de la ley. Comencemos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Al Ministerio de Hacienda y Crédito Público me cargo. Le corresponde, en cumplimiento de la Ley 1448 y del seguimiento que estamos haciendo en conjunto con la Corte Constitucional, 4 cosas principales. Primero, hacer el plan fiscal a largo plazo, a 10 años, de los recursos necesarios para esta política. Segundo, hacer los planes financieros para atender año a año las políticas específicas. Tercero, participar en la coordinación con las demás entidades del gobierno. Y cuarto, a las entidades territoriales que así lo requieran, a proveerles asistencia técnica en este frente. De manera que el Ministerio de Hacienda no es un ejecutor directo de la política, sino es el financiador, el allegador de los recursos necesarios. ¿A cuánto ascienden esos recursos? En el año 2012 a 6.1 billones de pesos, en los cuales hay que hacer una diferenciación importante. De esos 6.1 billones, 3.8 billones de pesos son destinados a políticas específicas de atención a la población víctima de desplazamiento o de violencia. Y el monto restante corresponde a la atención a los niños y a las personas víctimas de la violencia en el conflicto armado en los temas de salud y educación. De manera que el total, 6.1 billones, corresponde al cubrimiento integral para que la población víctima reciba el tratamiento específico que se contempló en la Ley 1448 y que se ha especificado pues, con la Corte Constitucional en el seguimiento que estamos haciendo por parte del gobierno. La reivindicación de la dignidad de las víctimas es también un interés prioritario del Ministerio del Trabajo.
El nuevo Ministerio del Trabajo tiene la misión de estimular el empleo formal, digno, productivo y de calidad que proteja los derechos de todos los trabajadores. Por eso estamos desarrollando las rutas integrales de empleo y autoempleo rural y urbano para las víctimas. Con varias entidades construimos un único instrumento de caracterización laboral que identifica las necesidades de las víctimas para su incorporación en el aparato productivo. También iniciamos un trabajo con las alcaldías de Cali, Medellín y Bogotá, ciudades piloto, para construir las rutas de empleo y autoempleo urbano, para restituir las capacidades de las víctimas y que ellas entren a competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones. Buscando la generación de rutas rurales, estamos realizando la caracterización productiva y laboral de 44 municipios de distintas regiones del país y de sus víctimas. Esto permitirá conciliar la oferta de mano de obra y capacidades con la demanda laboral. Para todo esto, hoy tenemos 5.000 millones de pesos y para el próximo año más de 58.000 millones para resarcir la deuda que tiene el país con más de 4 millones de colombianos víctimas del conflicto. La ley de víctimas trazó un horizonte de 10 años, pero es satisfactorio ver cómo todas las entidades se están movilizando para su ejecución y presentan significativos avances como los del Ministerio del Interior. Hemos avanzado en 3 frentes. Primero, en el segundo semestre de 2011 iniciamos la implementación de la ley a nivel local. En la primera fase realizamos 20 talleres regionales para que alcaldes y gobernadores salientes trazaran la hoja de ruta en formulación de líneas de acción en favor de las víctimas y proyectaran los recursos en los presupuestos de 2012. Este año hemos liderado 25 talleres regionales con la participación de 1.695 funcionarios de 539 entidades. ¿Qué hemos hecho desde este ministerio para garantizar los derechos de las víctimas pertenecientes a las comunidades indígenas, al pueblo ron, nuestros afrocolombianos, raizales y palenqueros? En tan solo 4 meses expedimos los decretos que regulan los derechos y garantías de las víctimas, aplicando un mecanismo de consulta con los líderes y representantes de dichas comunidades y con las autoridades nacionales encargadas de la asistencia. Por último, déjenme contarles de nuestros esfuerzos para garantizar acciones para la prevención y protección a las víctimas. A la fecha, hemos apoyado a nivel departamental la actualización de planes de prevención y protección. Formulamos los planes de prevención y protección a las comunidades en procesos de restitución de tierras en Jiguamiandó, en Curvaradó, en Carmen del Darién Chocó, del predio La Porcelana, en el municipio antioqueño de Cáceres y en Chibolo, en Magdalena. Hemos avanzado, pero somos conscientes que el reto es grande. Por ello, todos nuestros esfuerzos se encaminan a materializar las políticas trazadas por el presidente Juan Manuel Santos, quien en una apuesta histórica se la jugó a fondo por la dignidad de las víctimas. Nosotros, los funcionarios del Ministerio del Interior, también nos la jugamos a fondo por un esfuerzo que sabemos contribuirá a la paz duradera de Colombia. Las víctimas en Colombia serán tratadas con consideración y respeto. Ese es uno de los principios generales que establece la ley. Y en este recorrido por las ejecuciones, estas son las del Ministerio de Educación. En el Ministerio de Educación Nacional trabajamos por disminuir las brechas de acceso, permanencia y calidad educativa en todos los niveles, dando especial importancia a las víctimas. Con el programa de atención integral a la primera infancia, atendimos en 2011 a 19.700 niños en condición de desplazamiento. Para educación preescolar básica y media, desarrollamos una metodología para asignar más recursos a las entidades territoriales que atienden población vulnerable y en situación de desplazamiento. Este año asignamos 859.000 millones de pesos adicionales. Asimismo, contamos con modelos educativos flexibles para atender a la población vulnerable. En 2012, 145.000 niños y jóvenes en situación de desplazamiento se encuentran matriculados y además reciben acompañamiento psicosocial, alimentación, kit escolar y subsidio de transporte. Para garantizar el acceso a la educación de los niños y jóvenes en municipios afectados por la violencia, el Ministerio viene creando con las entidades territoriales redes de educación en emergencias
para la prevención y gestión del riesgo, para afrontar las situaciones de crisis, para que los establecimientos educativos sean espacios seguros, protegidos, protectores y para que no sean involucrados en el conflicto armado. Con los jóvenes bachilleres víctimas de la violencia, estamos realizando encuentros para promover su ingreso, permanencia y graduación en la educación superior. Y para ello hemos constituido un fondo de reparación con 35.000 millones de pesos, con el fin de brindar subsidio de matrícula y sostenimiento con un enfoque reparador. Finalmente, estamos desarrollando un proceso de capacitación interno en el Ministerio para atender cada vez mejor a este grupo tan importante de la población. En el Ministerio de Educación estamos comprometidos con atender de manera preferencial y prioritaria a la población víctima de la violencia. Uno de los retos de la ley es articular las acciones de las diferentes entidades en los niveles nacional, departamental y municipal. Estos son los logros del Ministerio de Salud. Para el Ministerio de Salud y Protección Social, el proceso cumplirles a las víctimas del conflicto armado desde la atención y rehabilitación ha sido una prioridad. Por esta razón, a partir de la reglamentación de la ley, nos hemos dedicado a estructurar el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas. Uno de los objetivos de este programa es facilitar el acceso oportuno de la población víctima a las atenciones en salud y mejorar la atención a las personas, familias y comunidades, reconociendo sus necesidades específicas como víctimas. El programa articula la prestación de servicios de salud con los demás mecanismos de atención a esta población y fortalece los mecanismos de registro existentes para lograr el adecuado seguimiento de atención en salud con calidad. Además, busca fortalecer las capacidades de los funcionarios de los entes territoriales y las organizaciones de la sociedad civil. Además, cuenta con una línea técnica de rehabilitación que le permite a los diferentes actores, tanto del sistema de salud como de otras instituciones, atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas ocasionados por o en relación con el conflicto armado en los ámbitos individual, familiar y comunitario. Lo que se busca con este componente del programa es mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a su recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. El nuevo reto que tenemos con el programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas es la construcción conjunta del documento final con las víctimas, las organizaciones de víctimas, las ONGs y las agencias de cooperación internacional y los actores del sistema de salud y el sistema de atención a víctimas. Esto es Urna de Cristal TV con el informe sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hacemos una pausa y ya regresamos. La Ley de Víctimas, a mí me parece una muy buena idea, me parece muy buena, porque así muchas víctimas que estábamos como en las tinieblas ya salimos a la luz. Ya nos dieron luz verde. Se nota el compromiso del gobierno nacional y la voluntad política que ha tenido especialmente el presidente Santos en direccionar y fortalecer cada día más este tipo de programas que benefician mucho más y de manera integral a la población colombiana. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Hola. Hola. Solo quiero que conozca los derechos que tenemos las víctimas del conflicto armado. Pon atención. Tienen derecho a que les devuelvan sus tierras. Tienes derecho a rehabilitarte físicamente y a sanar tus miedos. Tienes derecho a una ayuda económica por lo que sufriste. Tienen derecho a la educación y sus hijos también. Tienen derecho a que los atiendan primero en clínicas y hospitales. Tienes derecho a no olvidar. Ya que el país recuerde a los que ya no están. Tienes derecho a saber la verdad. Y nada ni nadie tiene derecho a quitarnos nuestros derechos. Por primera vez, 4 millones de víctimas serán la prioridad del Estado. Mayor información www.leydevíctimas.gov.co. Vive un país de fantasía y alegres corazones de magia e ilusiones, de paisaje y poesía. Vive Colombia, el país que lleva
de alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes con la gente más bonita. Vive cada día. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. En Urna de Cristal TV continuamos con la presentación de los avances de la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Al mes de julio de 2012, 55.000 víctimas han sido indemnizadas con una inversión de 330.000 millones de pesos. La meta es llegar a 115.000 personas reparadas en este año. Doctora Paula, ¿qué significa la reparación integral y qué avances hay en este aspecto? La reparación integral implica que ponemos en el centro de las acciones de las entidades del Estado a la víctima como ser humano, con todas sus dificultades, pero también con todas sus potencialidades. Los avances hasta el momento en reparación integral son importantísimos. Hemos logrado diseñar un programa de acompañamiento psicosocial. Hemos también avanzado en un programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos, que implica que con los recursos económicos que estamos dando a manera de compensación, las personas pueden escoger cómo invertir esos recursos para realmente reconstruir su proyecto de vida. Implica también, y hemos avanzado igualmente, en la dimensión colectiva de la reparación. Esto implica que las comunidades, que es donde están las víctimas, donde tienen que convivir unas con otras y que también han sido profundamente victimizadas, sean también reparadas por ese daño colectivo que sufrieron. Ahí tenemos unos grupos muy vulnerables que han sufrido un impacto indecible del conflicto, como son los grupos étnicos, las mujeres, los niños. Estamos avanzando en 32 planes de reparación colectiva en todo el país para garantizar que esas comunidades puedan volver a ser lo que fueron antes, productivas, prósperas, con un tejido social articulado y con personas que se sienten dignas y ciudadanas habitantes de ese territorio. ¿Y cuándo pueden esperar las víctimas su reparación? La Ley de Víctimas prevé un proceso de 10 años. No significa que nos queramos demorar los 10 años para avanzar en la reparación integral. De hecho, hemos avanzado ya. Tenemos a la fecha, desde enero hasta hoy, más de 55.000 víctimas indemnizadas. La meta nuestra es tener a final del año más de 110.000. La idea es avanzar en diferentes territorios del país para, paralelamente a la indemnización individual, acompañar a la víctima con toda la reparación integral y con toda la dimensión colectiva de la reparación. Vamos a iniciar obviamente por los más vulnerables. Tenemos como prioridad a las mujeres que han sufrido un impacto importante del conflicto. Tenemos a los grupos étnicos, tenemos a los niños y los adultos mayores que ya llevan muchos años esperando una respuesta del Estado. Gracias, doctora Paula. Y continuamos con el recorrido por las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Estos son los resultados del Departamento para la Prosperidad Social. El Departamento para la Prosperidad Social, DPS, es la cabeza del sector de la inclusión social y la reconciliación, dentro del cual se encuentra la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto. El DPS desarrolla en forma directa programas como Más Familias en Acción, dentro del cual se han atendido 370.000 familias en condición de desplazamiento. Durante el año 2012 y el año 2013 estaremos aumentando su cobertura en 40.000 nuevas familias. Tenemos el programa Red de Seguridad Alimentaria, RESA, dentro del cual se han atendido 11.273 familias en 12 proyectos para comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y la comunidad rom. Contamos también con el programa Familias en su Tierra, en donde nos encargamos de los retornos de las familias víctimas de desplazamiento a sus sitios de origen. Hasta ahora se han atendido 16.000 familias. Durante los próximos meses estaremos aumentando en 10.000 familias en 54 municipios la cobertura de este programa. Tenemos también el programa Música para la Reconciliación, donde se atienden niños de familias víctimas de desplazamiento del conflicto. Hasta ahora se han atendido 30.000 niños y 30.000 familias. Por último, contamos con la Operación Prolongada de Socorro, programa que es una alianza del PMA de Naciones Unidas, el ICBF y el DPS. Hasta ahora se han atendido 285.000 familias en esta modalidad.
El Departamento Nacional de Planeación prepara, sigue y evalúa los resultados de las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector público y, por supuesto, también hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Este es su balance. En el DNP hemos cumplido con algunas tareas muy importantes durante el primer año de la Ley de Víctimas. Por ejemplo, apoyamos la elaboración de los planes de desarrollo de los 515 municipios más pobres, que incluyó los lineamientos de política de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. También coordinamos la elaboración y aprobación de los documentos COMPES relacionados con el financiamiento tanto para la sostenibilidad de la ley y de los programas que de ella se derivan, como de los lineamientos en cuanto a la ejecución de las metas y seguimiento. También estamos liderando la revisión y ajuste de los indicadores del programa para el goce efectivo de los derechos de la población víctima del desplazamiento. Hemos también coordinado a comienzos del 2012 el diseño e implementación del tablero de control para el seguimiento de la política de atención a la población víctima del conflicto armado. Hoy coordinamos la política de generación de ingresos enfocados en la oferta en temas productivos que garanticen la estabilidad económica de la población afectada por el desplazamiento forzado. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo coordina las políticas generales en materia de desarrollo económico y social del país y también participa del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Este ha sido su trabajo en este campo. A un año de la Ley de Víctimas, en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hemos avanzado en varios frentes, de los cuales quiero hacer énfasis en tres. El primero, el aumento progresivo de los recursos disponibles con un enfoque a los desplazados víctimas de la violencia. Para esto hemos dispuesto de cerca de 17.300 millones de pesos que nos permiten apoyar la capacidad productiva. Segundo, avanzamos en el proceso de flexibilización de nuestra oferta. Por ejemplo, ahora financiamos el acompañamiento psicosocial para el desarrollo de la capacidad productiva de los desplazados víctimas de la violencia. Asimismo, financiamos la educación financiera y la formalización de las nuevas empresas. Continuamos financiando los servicios de desarrollo empresarial para las víctimas de desplazamiento forzado. Por otro lado, hemos previsto atender de forma especial a algunos grupos de desplazados como indígenas, afrocolombianos, negros y raizales, que por su condición de desplazamiento en estas comunidades especiales requieren una atención particular. Y tercero, hemos fortalecido nuestro sector, lo que hoy nos permite responder de forma mucho más anticipada a las necesidades de las víctimas de la violencia. En el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hoy tenemos, por ejemplo, un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a esta población. En nuestras entidades adscritas, como por ejemplo Bancoldex, creamos Impulsa MIPYMES, donde ellos desarrollan las convocatorias, ellos evalúan los proyectos que nos permiten fortalecer la capacidad productiva de los desplazados víctimas de la violencia. Bancoldex también ha desarrollado líneas de redescuento para que los bancos puedan financiar los créditos de los desplazados víctimas de la violencia. En últimas, el sector comercio, industria y turismo quiere responder de forma anticipada a las necesidades que tiene esta población. Una de las prioridades del Gobierno Nacional es la articulación de todas las entidades y la coordinación de las políticas para dar respuesta efectiva a las víctimas. Así lo hace el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, como gran coordinador del Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, tiene como una de sus prioridades la implementación de la Ley de Víctimas y para ello coordinamos con el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas en temas como prevención, protección y garantías de no repetición. En cumplimiento de la ley, trabajamos en tres ámbitos. En primer lugar, la creación de una red de observatorios que permite promover la identificación de hechos victimizantes, facilitar el registro y el proceso de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Ya avanzamos en la realización inicial de un censo de observatorios en gobernaciones y alcaldías. En segundo lugar, el programa trabaja para fortalecer la capacidad del Estado colombiano para la investigación, juzgamiento y sanción de casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Y esto a través de la estrategia de lucha contra la impunidad que coordinamos. Y en tercer lugar, el programa también ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales y por parte de grupos delictivos organizados. Y en ese sentido articulamos la acción integral del Estado contra este fenómeno a través de la construcción de capacidad local en departamentos y municipios.
Todas estas iniciativas, proyectos y estrategias hacen parte de la política pública integral en derechos humanos con la que está comprometido este gobierno y nos permitirá avanzar en los derechos de las víctimas y en el marco de la reconciliación nacional en los derechos de todos los colombianos y colombianas. El Centro de Memoria Histórica reúne y recupera todo el material documental y testimonios para que los colombianos conozcamos lo que sucedió en nuestros territorios. El centro también ha avanzado en la ejecución de la ley. El Centro de Memoria Histórica tiene como propósito garantizar el derecho a la verdad de las víctimas en primer lugar, pero de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo lo hace? A través de una línea de investigación, una línea de archivos que tiene como propósito preservar la memoria de los colombianos, una línea también de acuerdos de la verdad que compila las versiones de los desmovilizados que están rindiendo en este momento sus versiones, y a través de unos esfuerzos de pedagogía y divulgación de todas estas informaciones que estamos recibiendo. En materia de investigación tenemos que recalcar que el año entrante vamos a lanzar un informe general sobre el conflicto armado en Colombia, las razones que dieron origen a ese conflicto y sus dinámicas. Este informe debe proporcionar las herramientas para que en Colombia no se vuelva a repetir una guerra como la que hemos vivido en los últimos tiempos. En materia de investigación también tenemos que recalcar que en la quinta semana de la memoria que se realiza en el mes de octubre se van a lanzar 4 informes de investigación, uno sobre versiones libres, otro sobre Cauca y resistencias, otro sobre género y Putumayo y finalmente uno sobre acuerdos de la verdad. En general, el Centro de Memoria Histórica quiere colaborar para que la voz de las víctimas sea escuchada por toda la sociedad en su conjunto y de esa manera aprendamos de esas voces, pero también dignifiquemos lo que ellas nos tienen que enseñar. El Archivo General de la Nación promueve la conservación y consulta de los documentos de patrimonio bibliográfico y su director, Carlos Alberto Zapata, nos cuenta cómo han participado en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. El Archivo General de la Nación, en desarrollo de lo establecido en la Ley 1448 del 2011, ha venido trabajando en 4 líneas de acción. La primera de ellas tiene que ver con la sensibilización y capacitación en los temas de archivos y derechos humanos a diferentes públicos para garantizar la protección de los archivos que respaldan los derechos de las víctimas del conflicto interno armado en Colombia. Una segunda línea de acción está relacionada con la identificación y diagnóstico de los archivos que registran información sobre las víctimas del conflicto armado interno. Una tercera línea de acción está relacionada con la formulación de políticas públicas en materia de archivos de derechos humanos, en virtud de la cual se han expedido una serie de actos administrativos que dan cuenta de la necesidad de organizar y proteger estos archivos. Y finalmente, una cuarta línea de acción que tiene que ver con la articulación con diferentes entidades del Estado, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Centro de Memoria Histórica, con el fin de garantizar el adecuado registro e identificación de los archivos que contienen la memoria del conflicto armado en Colombia. Cada una de las entidades que conforma el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas tiene un rol importante. Este ha sido el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, la Ley de Víctimas, la 1448, le otorga una serie de obligaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de la misma. Una de esas es divulgar la ley, la otra es orientar a las posibles víctimas y realizar la recepción de declaraciones para su posterior registro. En ese sentido, el día 16 de febrero del presente año 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores conformó un grupo especial para la atención a connacionales. Este grupo está conformado ¿por quién? Por la Unidad de Víctimas, por la Unidad de Restitución de Tierras, por el Ministerio de Justicia y por las diferentes direcciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. El grupo está dividido en varias mesas, una mesa jurídica, una mesa de orientación y de divulgación, una mesa
una mesa de registro y una mesa de tecnología. Estas mesas, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es crear una metodología y un procedimiento para que las personas que se encuentren en el exterior y deseen acogerse, lo puedan hacer en los consulados de Colombia. Actualmente hemos recibido un total de 193 declaraciones que se han recibido en los consulados y que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha transmitido a la unidad de víctimas. Y entre el 23 y el 25 de abril se realizó una capacitación de los cónsules de Colombia de los países vecinos para el proceso de divulgación, orientación y registro de las víctimas. El restablecimiento de derechos a las víctimas del conflicto debe ser garantizado por todas las entidades a través de sus planes, programas, proyectos y políticas. Así lo tiene el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersona. El Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal ha acompañado el proceso de construcción de los lineamientos para la implementación de la Ley 1448. En este proceso hemos trabajado para que las condiciones específicas de las víctimas de minas antipersonal y de las personas con discapacidad estén incluidas para facilitar el acceso de este grupo a la oferta de servicios y el goce efectivo de sus derechos. Estamos articulando con las gobernaciones la construcción de rutas locales de asistencia a las víctimas, identificando responsables, mecanismos de acceso y barreras con el propósito de hacer mucho más eficiente y oportuna la asistencia a estas personas. Esto incluye la capacitación a funcionarios locales en la Ley 1448. El programa presidencial sirve como fuente de información para la identificación de comunidades afectadas por minas antipersonal y municiones sin explotar, lo que ha permitido construir planes de gestión de riesgo tendientes a mitigar el impacto de estos artefactos en la población civil. De igual modo, en aquellas comunidades bajo sospecha de afectación con campos minados, hemos articulado intervenciones de emergencia en educación en el riesgo de minas. Con el propósito de apoyar el proceso de restitución de tierras, vamos a pilotear un proyecto para depurar la información sobre contaminación por minas antipersonal en las zonas priorizadas para la restitución y confirmar las áreas peligrosas, evitando así que las personas a las que se les restituya un predio sufran un accidente y así podamos apoyar el proceso de garantía del goce efectivo de los derechos sobre la tierra restituida. Esto es Urna de Cristal TV. Ya regresamos. Yo creo que la ley de víctimas es la mejor apuesta que en los últimos años se ha hecho en materia de reconocimiento, de resocialización, de reintegración social de las víctimas del conflicto armado que vive en nuestro país. Es muy importante unir todas las instituciones, que estemos en la mira de las instituciones, porque ya San Carlos puede mostrar experiencias exitosas. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Tienes derecho a una ayuda económica por lo que sufriste. Sabemos que el sufrimiento generado por el conflicto produce daños irreparables y que ninguna suma de dinero compensa ese dolor. La indemnización por vía administrativa es un derecho que tú puedes reclamar. Por primera vez, 4 millones de víctimas serán la prioridad del Estado. Mayor información www.leydevictimas.gov.co. Hijo, vaya cuénteles que su trabajo es muy importante para el campo. Pero vaya, hijo, dígales. Leo, ve y dile que Colombia es nuestra causa, la misma de ellos. Con mucho ánimo. Que gracias a ellos yo puedo recorrer carreteras tranquilamente sin ningún problema. ¿Qué es una cuamacoye? Dígale que gracias a ellos que hay más paz y tranquilidad. Vaya, dígale. Cuénteles que nuestro país avanza y crece. ¡Vaya! ¡Guata, corre, guata! ¡Guaira! Dígale que son de la familia, que lo llevamos en el corazón. Dígale que su trabajo es de paciencia y constancia y por eso se lo agradezco. Vaya, dígale. Gracias. Mi teniente, Colombia nos manda a decir que muchas gracias. ¿Me escucharon? Que muchas gracias. Avanzar. 46 millones de latinos, una sola causa. Colombia, Ejército Nacional. La dignidad de las víctimas no está en duda. Tienen derecho a ser recordadas para honrar su memoria.
tienen derecho a que el país garantice que nunca serán olvidadas. Por primera vez, 4 millones de víctimas serán la prioridad del Estado. Mayor información www.leydevictimas.gov.co. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Gracias por continuar con nosotros. Este informe sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras es importante porque muchas veces los colombianos no nos enteramos de los resultados concretos que se están haciendo en las diferentes entidades. Por ejemplo, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El ICBF, desde el momento de la firma de la ley, ha asumido sus responsabilidades. En primer lugar, participando en la formulación del COMPES, que permite determinar los efectos de las diferentes violencias sobre los niños y las rutas de atención. Sacamos la cartilla Déjala volar para, en el lenguaje de los niños, explicarles sus derechos, los beneficios y las rutas que les permiten garantizar, avanzar en su reconciliación. Por otra parte, en los programas del bienestar, más de 500.000 niños, medio millón de colombianos, disfrutan de alimentación escolar o de programas de atención en primera infancia en hogares comunitarios. Todos ellos niños víctimas de la violencia y sus familias. Por último, entramos a actuar con programas innovadores especiales. Por ejemplo, buscando a los huérfanos de la violencia en el oriente antioqueño, apoyando en Receptor Casanare el programa de restitución de tierras para que unos niños puedan acceder a estos beneficios. Y finalmente, en Río Sucio, Caldas, un programa para niños desvinculados de la guerra que habían sido reclutados ilegalmente para comunidades indígenas que se puso en ejecución. Todos estos son programas que permiten a los niños el derecho a crecer con bienestar y en reconciliación. El Ministerio de Cultura también aporta desde su perspectiva a este proceso de restablecimiento de los derechos a las víctimas del conflicto. Bueno, nosotros concertamos una serie de acciones que tienen que ver con las reparaciones frente a las comunidades. Básicamente trabajamos en el tema desde la Dirección de Poblaciones y desde el Archivo General de la Nación, que como todos saben es una entidad adscrita al Ministerio de Cultura. Quiero resaltar nuestro trabajo en Bojayá, con un trabajo con la comunidad de Bojayá y también en El Salado. Básicamente, lo que propiciamos es que a través de la cultura se pueda mirar el tema de las víctimas para construir el futuro. Para nosotros es fundamental que los 13 centros de memoria que tiene el Ministerio de Cultura articulen con la ley. Asimismo, desde la Dirección de Teatro estamos trabajando en una investigación muy amplia sobre cómo ha sido la dramaturgia del conflicto en Colombia. Hemos participado en las mesas de concertación y tenemos una política clara y certera frente a las comunidades. Desde Cultura trabajamos con las comunidades en la reparación. El SENA ha puesto a disposición de las víctimas su oferta institucional para mejorar sus niveles de ingreso y calidad de vida. El SENA, cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Víctimas, trabaja en varios frentes. Primero, en formación para el trabajo construimos una ruta especial. La decisión más importante es el acceso preferencial, así como la definición de que el 20% de la formación titulada del SENA es para esta población. Para cumplir esta meta, este año se aumentó el presupuesto a 31.500 millones de pesos. Y segundo, para fortalecer el acceso a programas de generación de ingresos, se tomaron varias decisiones. La inclusión de las víctimas como beneficiarios del Fondo de Emprender, con 90 horas de formación complementaria, y el Fondo de Emprender con un capital semilla que desarrolla nuevas empresas con 10.000 millones de pesos para la población víctima. Además, se está haciendo acompañamiento técnico en los nuevos procesos de indemnización administrativa que entrega la unidad de víctimas para buscar un mejor uso de las indemnizaciones con proyectos y emprendimiento. Más de 300.000 colombianos de la población desplazada han recibido formación en el SENA durante lo corrido del 2012 y más de 4.000 proyectos productivos han sido formulados con esta población este año.
Estamos en Urna de Cristal TV con el informe sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Ya regresamos. Yo confío en la ley de víctimas y en la mesa de restitución que a nosotros nos devuelvan las tierras. Ya hay un poquito como que más esperanza, de más, como más seguridad de que sí vamos a salir de esa, sí nos van a cumplir. Ahora, el retorno llegó con un incentivo, porque lo hemos tenido, gracias a Dios. Las semillas para sembrar y un apoyo, el apoyo, el seguimiento a los proyectos, porque es que lo principal es el seguimiento. Urna de Cristal. Quédese con Urna de Cristal. Tienes derecho a rehabilitarte físicamente y a sanar tus miedos. Tienes derecho a que te apoyen y te ayuden a dejar a un lado las dificultades que deja la guerra, porque nada te impedirá que vuelvas a ser como antes y que tengas las mismas posibilidades y el deseo para seguir construyendo tu futuro. Por primera vez, 4 millones de víctimas serán la prioridad del Estado. Mayor información www.leydevictimas.gov.co. De alegría, aventuras fascinantes, viaja a lugares alucinantes, con la gente más bonita. Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Tienen derecho a que les devuelvan sus tierras. Si los obligaron a vender la tierra, si los amenazaron para que abandonaran el predio, si falsificaron su firma y vendieron su propiedad con mentiras, el gobierno les dará todo el apoyo para que un juez ordene que les devuelvan la tierra de inmediato. Por primera vez, 4 millones de víctimas serán la prioridad del Estado. Mayor información www.leydevictimas.gov.co. Continuamos con Urna de Cristal. Participa, la urna está abierta. Con la urna abierta, el ejercicio de gobierno puede ser transparente y eficiente. Sus inquietudes y propuestas por todos los medios, Facebook, Twitter, correo electrónico, llamadas, contribuyen con la participación ciudadana. Esta semana tenemos el informe sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y con el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal. Queremos saber cómo avanza la gestión después de 8 meses de su puesta en marcha, doctor Sabogal. Luego de aprobada la ley, la Unidad de Restitución ha abierto sus puertas en 15 departamentos, donde ya están los funcionarios recibiendo las reclamaciones y tramitándolas. De igual manera, hay 23 jueces de restitución de tierras que ya tienen sus despachos en todos los sitios programados y también hay 15 magistrados de restitución de tierras con sus despachos. Algunas de las solicitudes ya se encuentran en manos de jueces. Cuéntenos cómo van los avances en esta etapa. Varias de las reclamaciones que nos hicieron las víctimas ya han sido tramitadas, ya se verificó que hubiera sido fruto del conflicto armado, que el despojo se hubiera ocurrido después de 1991 y ya han sido puestas en conocimiento de los jueces. Ya muchos de los jueces están conociendo procesos de restitución. Esperamos que en los próximos meses el país empiece a conocer las primeras sentencias. A nuestra página www.urnadecristal.gov.co nos han llegado muchas preguntas sobre el tema de seguridad. Doctor Sabogal, ¿quién coordina ese tema en el proceso de restitución de tierras? Conjuntamente con el Ministerio de Defensa se han instalado unas instancias a nivel regional que son las que revisan cuáles son las condiciones de seguridad de la zona donde se va a intervenir en restitución de tierras. Si esas instancias dan la viabilidad a la intervención de la unidad empieza a funcionar en el trámite de restitución de tierras. Es bueno advertir que en 12 zonas del país, o las 12 grandes macrozonas, esas instancias de seguridad vienen trabajando de la mano de la unidad de restitución y allí ya estamos trabajando en procesos de restitución de tierras. ¿Y qué acciones se han diseñado para lograr la sostenibilidad de la restitución de tierras?
Conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y con el Banco Agrario, se establece un programa especial de vivienda para restituidos. Esperamos que este año muchos de los campesinos que puedan volver a sus tierras tengan ya su casa. De igual manera, tenemos proyectos productivos para entregarle a aquellas comunidades que van a ser restituidas. Para el Ministerio de Defensa, el éxito de la restitución de tierras y la garantía de la seguridad de las víctimas y los legítimos reclamantes priva a los grupos ilegales, a las bandas criminales y a todo tipo de mafia de importantes recursos dedicados a la acción criminal. Por eso se ha preocupado por la ejecución de la ley. En particular en la ley de víctimas, por supuesto de la mano de esta implementación, en lo que hace referencia a la restitución de las tierras como uno de los componentes más importantes, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional participan de manera activa y articulada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para generar todos los insumos de información y gran parte del apoyo que vamos a implementar en diferentes zonas del país para poder garantizar el goce efectivo de los derechos de aquellas personas que han sido víctimas del conflicto y que por supuesto deben retornar a sus tierras. Hemos creado 2 instancias, el Centro Integrado de Inteligencias para la Restitución de Tierras, el Comité Operativo Local para la Restitución, donde en la articulación con la Unidad de Tierras del Ministerio de Agricultura, la Procuraduría General de la Nación y por supuesto nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional, analizamos el ambiente, hacemos seguimiento y acompañamos todo el proceso de implementación de la ley en lo que hace referencia al proceso de restitución de tierras, de tal manera que muchos colombianos que fueron despojados de sus terrenos por cuenta del conflicto tengan la oportunidad de regresar a sus tierras, explotar sus tierras y por supuesto disfrutarlas en compañía de sus familiares. Desde que fue sancionada la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura activó procedimientos sencillos para darle recepción y curso a todas las solicitudes. Estas son otras de sus ejecuciones. El gobierno viene dándole estricto, puntual y diligente cumplimiento a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, la Ley 1148 del 2011, que entró a regir este año. Se ha hecho en materia de restitución de tierras en estos escasos 6 meses, más de lo que se había hecho en 60 años de historia agraria del país. Hemos puesto en funcionamiento las instituciones creadas por esta ley, la Unidad de Restitución de Tierra y la Jurisdicción Agraria, porque los jueces son quienes dirán la última palabra en las reclamaciones de restitución. Ya se han recibido cerca de 17.000 solicitudes de reclamantes de tierras, que hacen relación a 1.400.000 hectáreas. Se está mirando con todo cuidado que estén bien fundamentadas, y aquellas bien fundamentadas se llevan a los jueces. Ya hemos presentado muchas demandas de restitución acompañando a las víctimas. Esperamos que en el segundo semestre de este año empiecen a salir las primeras cosechas de sentencias restitutorias por jueces de la República, como lo prevé la ley, con lo cual se habrá marcado un hito en la restitución de tierras a los despojados injustamente de ellas en la historia colombiana. El proceso de restitución de tierras se adelanta de manera progresiva y gradual. El INCODER ejecuta la ley con desarrollo rural a través de proyectos productivos. Bueno, el papel del INCODER en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, dentro de sus procesos misionales, apoya muchos componentes. Dentro de los más importantes tenemos la titulación a población desplazada en riesgo de desplazamiento o que va a retornar o que retornó, con procedimientos muy expeditos, no tan demorados como regularmente se hace. En el subsidio integral de compra de tierras, un porcentaje alto está dirigido a la población desplazada. También tenemos la protección de las tierras de esas personas con riesgo de desplazamiento a través de la inscripción de la medida en los folios de matrícula para que no puedan ser vendidas estas tierras. En la restitución administrativa a las víctimas determinamos las rutas jurídicas e iniciamos todos los procesos administrativos y agrarios. También en los procesos agrarios adelantamos otros temas como emblemáticos para nosotros de extinción de dominio, de clarificación de la propiedad, de deslinde y de recuperación de baldíos. Dentro de estos procesos agrarios
tenemos la recuperación de expedientes en las tierras, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la legalización de las familias en los predios del Fondo Nacional Agrario. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece un conjunto de medidas de beneficio para los perjudicados por el conflicto. Este es el balance del Ministerio de Justicia. Para que juntos allanemos el camino hacia la reconciliación nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha trabajado en varios frentes de acción para lograr la materialización de la ley. El primero fue el diseño del marco normativo necesario para la correcta implementación de la ley. El segundo se refiere a la tarea de regionalizar esta ley a través de la Unidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto, que inició su recorrido el pasado viernes en Soacha y que incluye su paso por 15 municipios y 6 departamentos. La instalación y funcionamiento de los comités territoriales de justicia transicional, la suscripción de 4 convenios para apoyar con recursos del Ministerio la creación de casas de la memoria en igual número de ciudades y la asesoría a 68 municipios en la formulación de sus planes de acción para la atención y reparación de las víctimas. En tercer lugar, se ha realizado la divulgación de la ley a través de talleres de capacitación presenciales y virtuales destinados a funcionarios públicos, miembros de la fuerza pública, víctimas y la sociedad civil en general, acompañados de una estrategia de comunicación realizada en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unión Europea. También se unificó la información sobre los 10.530 desmovilizados de grupos guerrilleros entre 1989 y 1997 para que realicen actos que dignifiquen la memoria de sus víctimas y se puso en funcionamiento el Sistema de Información Institucional de Justicia y Paz como una herramienta única que conectará la información de los procesos que adelanten la Fiscalía y las unidades de víctimas y de restitución de tierras. Terminamos este informe sobre los avances en la ejecución y cumplimiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras con sus palabras finales, señor presidente. Andrea, para terminar quiero recordarles que el proceso de reparación de las víctimas y de restitución de tierras despojadas no es algo que se pueda cumplir en unos pocos meses, ni siquiera en unos pocos años. Se trata de reparar y de hacerlo bien dentro de lo posible las nefastas consecuencias de muchas décadas de violencia en muchas zonas del territorio nacional, y por eso la Ley de Víctimas previó un plazo amplio para esa reparación. Esa ley da un término de 10 años para poder reparar las víctimas, a todas las víctimas que demandan realmente una reparación. Y yo estoy seguro que lo vamos a hacer, pero por lo pronto estamos dando prioridad a las víctimas que han estado esperando la indemnización desde hace varios años por la legislación anterior, y sobre todo a los más vulnerables, a los que más necesitan esa reparación, como aquellos con alguna discapacidad, a las madres cabeza de familia, que siempre han sido parte de nuestras prioridades, las que tienen niños y niños a cargo, y también a otra población que está en nuestro corazón, que son los adultos mayores. En poco tiempo hemos avanzado en temas fundamentales como la creación de la institucionalidad necesaria para cumplir con los preceptos de esta ley, que es la expresión de la voluntad nuestra, del gobierno. Hemos iniciado, como quedó dicho en este programa, los pagos de indemnizaciones, la recepción de solicitudes de restitución de tierras y la presentación de las demandas correspondientes ante los jueces agrarios. ¿Qué queremos? Pues queremos cumplirle a Colombia, y queremos sobre todo cumplirles a esos millones de compatriotas inocentes que han sufrido tanto, que perdieron tanto por cuenta de la intolerancia y de la crueldad de los violentos. Porque un país que reconoce y repara a sus víctimas es un país con futuro. Y Colombia quiere ser un país con mucho futuro. Y ese futuro está en nuestras manos. No solamente el gobierno, no solamente el presidente, está en las manos de todos los colombianos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por participar con nosotros. El Centro de Contacto para Información y Orientación de Víctimas es la línea gratuita nacional 018-091-1119 en Bogotá al 743-0000.
A todos ustedes los esperamos la próxima semana en esta Urna de Cristal TV. Urna de Cristal.